Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal. Muchas gracias por acompañarme. Hoy más que un tip es un método novedoso porque incluye varias cosas. Una forma diferente de comenzar a tejer la parte elástica del contorno del gorro. Un punto o motivo hermoso y diferente y una técnica para hacer disminuciones y que el gorro quede terminado de una forma armónica. Para el proyecto de hoy voy a estar utilizando esta lana grosor medio. Tiene un grosor de 2 milímetros, un crochet 4 milímetros, marcadores principalmente para quienes están iniciándose en el crochet, agujita lanera, cinta métrica y como siempre nuestras tijeras. En el transcurso del tutorial les voy a dejar todas las indicaciones para tejerlas en cualquier medida, desde recién nacido hasta adulto. Por eso les digo que pueden tejer con cualquier crochet, porque les voy a demostrar un secreto para que esos gorros queden del ancho perfecto. Lo primero que vamos a hacer es tomar el contorno de cabeza de la persona a la que se le va a tejer el gorro. Si no tienen esa medida, pues utilizan las que les voy a dejar, que son de referencia. Vamos a suponer que esta es la cabeza y le restan 2 centímetros o 1 centímetro. Eso depende de cuán elástico ustedes lo deseen. Una vez que tenemos el contorno de cabeza, es importantísimo tejer una muestra de 20 puntos para poder medir 10 y cuántos centímetros tendría en 10 puntos y así saber cuántos necesito para mi proyecto. Yo voy a tejer un gorro para una circunferencia de cabeza de 49 centímetros. Quiero que me quede un poquito holgado, no que quede tan ajustado. Entonces voy a medir 48 y esto lo voy a medir en una hebra 3 o 4 veces, porque eso depende de cuán ajustado cada uno de ustedes tenga. Ya tengo las 3 medidas y aquí comienzo a tejer. En ese punto realizo una lazada, quedando la hebra corta hacia mí y esta es la que viene del ovillo. Voy a tomar una lazada con la hebra corta y voy a realizar un punto bajo con la que viene del ovillo. Tomo hebra y paso por las dos. Tomo la lazada, tomo hebra y paso por las dos. Lazada con la hebra corta, hebra con la que viene del ovillo y paso por dos. Y así voy a tejer la medida deseada. Es importante destacar que estos puntos deben ser impares. Ya tejí mis 70 puntos. Ahora voy a marcar el penúltimo. Voy a subir la cantidad de cadenas que me dé el tamaño del cual yo necesito el elástico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una cadena más de subida. Y voy a comenzar a tejer mis puntos bajos tomando una sola lazada de esas cadenas. Y debo tejer 6. Vamos, 5 y 6. En este primer punto, porque marcamos el segundo, voy a tomar esas 2 lazaditas y voy a pasar un punto deslizado. Voy al segundo donde ubiqué el marcador y punto deslizado. Regreso y voy a mantener este hilo por delante. Este hilo no puede irse detrás de esta cadena inicial. Salto 2 y en la tercera tejo mis 6 puntos bajos.
tomando una sola lazada de las cadenas. 3, 4, 5 y 6. Una cadena, giro el tejido y en la segunda, punto bajo, tomando la lazada de atrás. Y siempre contar que sean la cantidad de puntos que estamos tejiendo. En este caso, 6. Ahora ya vamos a este punto. ¿Cómo lo identificamos? Miren, aquí está el que tejimos, vamos al siguiente. Punto deslizado. Vamos al siguiente. Punto deslizado y así giramos el tejido, saltamos 2 y punto bajo sobre cada punto de base tomando la lazada de atrás. Y así voy a tejer toda esta primera vuelta. Yo estoy tejiendo una medida personalizada, pero por aquí les dejo las medidas referenciales para todas las tallas. Ubiqué este marcador para que me sea más fácil el trabajo. Bien, cuando vamos a unir acá, vamos a tomar esta lazada de aquí y vamos a pasar este punto hacia atrás. Y aquí vamos a hacer 2 cadenas. Y en el mismo lugar, un punto alto. Esta no se cuenta. Aquí cerraríamos en esta última cadena que se formó. Si quieren, pueden marcar. Ahora tejeríamos, fíjense, este es canal, este es relieve, canal, relieve, canal, así les he denominado para hacer más fácil la explicación. Vamos a hacer un punto alto en canal y un punto alto en donde está el relieve. Vamos a tomar un hilo para, al hacer el punto, quede asegurado. 2, ahora vamos a canal. 3, ahora vamos al relieve. Buscamos la hebrita. 4, 1, 2, 3, 4. Y ahora en el quinto punto hacemos un punto alto y 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos nuestra cadena de esta forma para que no se tuerza. Vamos a la base, tomamos las 2 anillas y deslizamos. Nuevamente tejemos 4 puntos altos. 1, 2, 3. Miren, aquí se forma una cadenita. Aquí queda un hilito. Ese es el que van a tomar. 4 y 5. Aquí tejo 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomo mi cadena, voy a la base y deslizo. Y así voy a trabajar toda esta vuelta. Obviamente vamos a terminar aquí con un punto alto y las 10 cadenas. Y quedarían 1, 2, 3, 4 para llegar a la próxima. Llegué al último punto. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y en el quinto el punto alto y las 10 cadenas. Para cerrar vamos a hacer lo siguiente. Introducimos el crochet en la base como en los puntos anteriores. Ahora vamos a la tercera cadena, o sea, a este punto. Recuerden que este no se cuenta. Vamos a este y hacemos un punto deslizado. De esta manera estamos evitando
tejer un punto de más. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Este queda oculto en la unión. Y así ya terminamos todos nuestros motivos de las 10 cadenas. Ahora voy a tejer una vuelta de puntos bajos. Aquí señalé el punto donde hice las 10 cadenas, que sería el punto número 5. 1, 2, 3, 4 y en el quinto. Ahora fíjense, este es el otro donde salen las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí es donde voy a realizar un punto bajo. Voy a marcar ese lugar para saber dónde cierro la vuelta. 2, 3 y 4. Pongo las 10 cadenas hacia adelante, sabiendo que aquí es donde va el punto bajo. Aquí. Ahora, vemos. Este es el quinto. 1, 2, 3 y 4. Correspondería realizar el próximo punto bajo aquí. 1, 2, 3 y 4. Aquí toca el quinto. Aquí ubico mis 10 cadenas hacia adelante y 1, 2, 3 y aquí toca hacer el siguiente, que es el otro segmento de los 4 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ubico mi cadena, mis 10 cadenas hacia adelante y lo identifican. 1, 2, 3 y 4. Aquí tocaría el siguiente. De forma tal que van acomodando sus 10 cadenas que queden por encima de la vuelta de puntos bajos. Y así van a tejer toda esta vuelta. Llegué a donde está el marcador, donde inicié la vuelta. Ahora voy a hacer lo siguiente. Introduzco en ese punto, llevo esta lazada hacia atrás, que no forme ningún espacio. O sea, quedarán este punto y este. Voy a hacer una cadena. Voy a cortar ese hilo. Voy a tirar de él. Busco la hebra aquí atrás. Y paso el hilo por él. Esto va a permitir que ese remate quede hacia el revés. Y tener muy claro que esta unión no se toca. Pasaremos de este punto a este en la próxima vuelta. La secuencia se repetirá. Puntos altos y en el quinto 10 cadenas. Y así. Luego repetiremos la vuelta de puntos bajos. Para ilustrar bien lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, utilicé esos marcadores. Miren, este punto que queda por detrás de las 10 cadenas, vamos a tener que entre este y este deben haber 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí igualmente 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Teniendo esa información, vamos a cambiar de color. Vamos a comenzar en un punto intermedio. Ponemos el crochet encima del hilo, damos 2 vueltas y lo ubicamos entre los motivos de 10 cadenas. Y realizamos punto alto. Sacamos 2 y sacamos 2. Este hilo lo dejan ahí porque nos va a servir de guía. 2, en este caso ya lo tenemos marcado. Ustedes pueden hacerlo para que el trabajo les sea más fácil. Al llegar a donde está el marcador, realizamos punto alto
más 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a la base del punto y hago lo mismo que en la vuelta esta, donde hicimos este motivo. Pasamos y serían 4. 1, 2, 3 y 4. En el quinto hacemos el punto alto más las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a la base y deslizamos. Aquí tenemos, este es el de 1, 2, 3 y 4. Aquí este hilo que quedó lo retiramos. Recuerdan que les dije que nos serviría como guía. Lo retiré y aquí vamos a cerrar, que sería este punto, con un punto deslizado. Y aquí quedarían 1, 2, 3 y 4, porque esta quinta es la del motivo. Ahora una cadena en el mismo lugar, punto bajo. Y aquí marcamos para saber dónde cerramos la vuelta. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Y así vamos a trabajar las vueltas que necesite. El tejido recto de esta edad es de 11.5 centímetros. O sea, yo voy a hacer motivos hasta lograr los 11.5 centímetros contando el punto elástico. Les dejo la tabla de referencia de la altura del tejido recto. Poco a poco les estoy dando las medidas para que puedan ir anotando o tejiendo poco a poco ya con la talla que ustedes quieran hacer. Hasta ahora tengo tejidos 8 centímetros. Me falta hasta llegar a 11.5. Hasta aquí. Teniendo en cuenta que la última vuelta es la de puntos bajos, que es con la que vamos a cerrar los motivos. Llegué a la altura adecuada. Aquí tenemos ubicada la cinta, vamos, y está en 11.5. En la última vuelta de puntos altos, que deberían llevar las 10 cadenas, vamos a hacer solamente puntos altos. Una vez tejido esta parte, vamos a organizar nuestras escaleras. Vamos a introducir la de arriba dentro de la de abajo, la de arriba dentro de la de abajo. Y así queda. Así hacemos con todas nuestras escaleritas, o nuestras 10 cadenas, o nuestros motivos, como quieran llamar. Y así hasta tenerlos todos organizados. Nos fijamos bien en el punto que está encima de la base del motivo, que es este. Entonces tendríamos que unirlo aquí, a este punto, que corresponde a este. Entonces haríamos lo siguiente. Introducimos el crochet, vamos a ese punto y realizamos un punto bajo. Ahora vamos a trabajar punto bajo y al llegar al quinto hacemos lo mismo. Fíjense, fue ahí. Vamos a contar. Aquí está el centro. Este es el quinto. Toca tejer 1, 2, 3 y 4. Tomamos el hilo en la base de ese punto y hacemos un punto bajo. 2 puntos bajos. 3 puntos bajos. Y 4 puntos bajos. Ahora corresponde unir este motivo con el punto siguiente. Y ahí vamos a realizar un punto bajo. Y así va a quedar terminado nuestro motivo. Vamos a trabajar de esta manera esta vuelta, porque ya logré
la medida de la altura necesaria. A partir de aquí vamos a trabajar en redondo, pero con disminuciones. Por eso el motivo lo dejo hasta la altura recta que lleva cada medida. Es un punto muy hermoso, una textura preciosa. Ustedes pueden seguir trabajando en este mismo color el resto del gorro. Yo voy a cambiar de color. Voy a introducir el crochet de revés a derecho, pasar esta lazada, realizar una cadena y rematar. Bien, ahora debemos determinar cuántas vueltas faltan para la medida adecuada del gorro. En este caso faltan los 8 centímetros que conforman la coronilla. Por tanto, comenzaremos a hacer disminuciones. Ustedes pueden hacerlo de forma aproximada, contando cuánto mide una vuelta y así sabrán cuántas les faltan para completar los centímetros de la coronilla donde vamos a iniciar las disminuciones. Pero la manera más precisa es realizando una pequeña muestra de puntos altos y así sabrán cuántas vueltas exactamente faltan. En este caso son 8 centímetros. Vamos a ver cuántas vueltas hay en 8 centímetros. Aquí tenemos 8 y vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Si faltan 6 vueltas, entonces comenzaremos a hacer disminuciones dentro del rango de los 6 puntos. Entonces vamos a trabajar 4 y en los últimos 2 hacemos una disminución. Y así, en los que completan los 6 puntos, convertimos en 1. Vamos a la práctica. Tomamos nuestro hilo, hacemos nuestras 2 lazadas y comenzamos preferentemente donde está la unión del tejido elástico, que será lo último que trabajaremos. Sacamos 2 y sacamos 2. Sería ese el primer punto alto. Vamos a hacer el número 2, 3 y 4. Faltarían 2 para completar los 6. Vamos a tomar un punto alto sin terminar. Tomar lazada, un punto alto sin terminar y sacamos todo. Volvemos y tomamos el punto para hacer 4 puntos altos nuevamente. 1, 2, 3 y 4. En el quinto y en el sexto disminuimos un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar y pasamos por todo. Y así vamos haciendo reducciones graduales para evitar ese rollo que se forma en la coronilla de los gorros, que en lo personal no me gusta. Aquí terminé mi última disminución. Quedan 1, 2, 3, 4. No importa, no se hace ninguna disminución ahí. 1, 2, 3 y 4. Retiro el ganchillo. Aquí donde quedó la hebra, ahí es donde vamos a pasar la lazada hacia el revés. Tomo la hebra nuevamente, la introduzco en el mismo punto, saco 2 lazadas, las paso la hebra por ambas y una cadena. Ahora corresponde, si aquí hicimos 4 y una disminución, hacemos 3 y una disminución, contando este primer punto. Entonces ya tejemos nuestros 3 y una disminución. Y así vamos a trabajar progresivamente. En la siguiente serán 2 puntos, una disminución. En el siguiente, un punto, una disminución. En el siguiente, disminuciones continuas y luego una vuelta completa de puntos altos. Si cuentan todas esas vueltas que les estoy diciendo, dan las 6
que conforman los 8 centímetros de la coronilla. Porque sería una cada 4, una cada 3, una cada 2, una cada 1, continua, y la de puntos altos serían 6 vueltas. Aquí pueden apreciar ya cómo se va disminuyendo y va tomando forma el gorro de una manera paulatina. Ahora les voy a enseñar un truquito para que no queden las disminuciones una encima de la otra. Si ahora tejemos los 2 puntos y la disminución, nos va a quedar encima. Entonces vamos a tomar y hacer la disminución en este momento. Y ya sabemos que aquí faltaría un punto que separe una disminución de la otra. Vamos a hacer nuestros 2 puntos y una disminución. No va a quedar encima de la otra, va a quedar al costado. Si quedan las disminuciones unas encima de otras, se producen deformaciones. Esto es aplicable a cualquier tejido. Aquí les voy mostrando el avance al terminar esa vuelta. Miren ya cómo se va formando la coronilla. Ya hice las disminuciones continuas. Teniendo en cuenta el ancho que le quede para la última vuelta, que sería de puntos altos, si queda muy estrecho, que eso depende de cómo vayan tejiendo, pues pueden realizar puntos bajos o media vareta, medio punto. Yo voy a realizar medios puntos. Voy a introducir y voy a sacar uno. Tomo lazada, voy al segundo y medio punto. Tomo lazada, voy al siguiente y así voy a tejer toda esta vuelta. En esta última vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. Ahí. Vamos a cortar la hebra y con esa hebra es que ajustaremos el centro de la coronilla. Sacamos y enhebramos nuestra aguja lanera. Enhebré mi aguja lanera y marqué el punto desde donde salí. Y voy a comenzar a pasar mi hebra de esta forma. Así por cada uno de los puntos. Claro, hay que dejar uno intermedio. Si salí aquí, dejo uno en el medio y paso por debajo del siguiente. Dejo este y paso por este. Y así hasta llegar al marcador. Al llegar al marcador, paso la hebra hacia el revés. Ya puedo retirarlo y puedo tirar de ese hilo. Y miren ustedes. Ahora rematamos por el revés, tanto el centro como el resto de las hebras que quedaron del trabajo. Y vamos a verificar la altura del gorro. Aquí está el centro y miren, 19.5, 19.7. Ahora vamos a cerrar esta parte. Aquí vemos que debemos unirlo a partir de aquí. Vamos a ese punto y vamos a este. Esta es la parte que tiene que quedar bien seguro. Vamos a pasarlo así para disimular una lazada. Ahora, por el revés, vamos a tomar los puntos de atrás. Estos. Así. Muchas veces no le va a coincidir, pero no importa, si se le repiten, pasan por el mismo, digamos, así. Y así van logrando que quede parejito. Y así queda nuestra unión. Si desean ponerle un pompón combinado con los dos colores o que sea unicolor, en el primer comentario fijado que dejo aquí abajo está el tutorial donde les enseño a hacer los pompones de diferentes colores y unicolores de una manera muy fácil. Miren ustedes
la cantidad de hilo que les mostré al inicio del tutorial y todo lo que quedó. Y aquí les muestro lo que quedó del hilo que les mostré al inicio del tutorial. Como ven, se lleva muy poquito hilo. Así que hasta aquí este tutorial, que espero te haya gustado. Si es así, leo tus comentarios, regálame me gusta, suscríbete al canal si te gustan mis trabajos. De todas maneras, agradezco siempre que me acompañen en este camino adorado del crochet. Así que, chau chau y nos vemos en el próximo tutorial.